Quería, como siempre, como no me gusta el protagonismo en esta escuela, pues quería agradecer a Ana Paula el esfuerzo que hace, porque también viene desde el principio al máster, es profesora nuestra, y ella intenta hablar español, cosa que yo nunca he intentado hablar portugués. Nos entendemos cada una en su lengua, porque es verdad, con un poco de esfuerzo nos entendemos. Y si tendríais que ver las reuniones de consorcio, en francés, italiano, portugués y español, y cada uno habla en su lengua y los demás lo tenemos que entender, ¿no? Esa sería la situación ideal. Lo digo por Bruselas, que habla inglés. Entonces, de alguna manera, pues sería la situación ideal, pero claro, habría que hablar 4 o 5 lenguas todos, ¿no? Nosotros al menos nos entendemos. Estoy aquí porque ella lo intenta, pero por si se cansa o si hay algún problema, que sepáis que no estoy aquí cotilleando. Estoy intentando ayudarla con las palabras, así hablar en bajito, que no se note, ¿de acuerdo? Pues cedo la palabra a mi amiga y compañera y profesora del consorcio desde hace mucho tiempo. Okay. Buenas tardes. Es así. Me han comprendido, ¿verdad? Felicitaciones a la organización de esta escuela. Muchas gracias a profesora Idalia, que me ha invitado para participar en esta escuela de verano. Todas las escuelas de verano son siempre eventos científicos muy importantes y que que crean espacios de diálogo, de reflexión sobre un conjunto de temas que se consideran muy importantes para los estudiantes de MIM, no solo apenas para ellos, pero también para el público en general, para las organizaciones de la sociedad civil. ¿Me han comprendido? Hasta. Bueno. Pero esta escuela de verano es también, esta escuela de verano de 2017 es también una escuela especial. Es una escuela especial porque es también un evento dedicado a la memoria del profesor Mario Santillo. Para Mario, aquí va. Bueno. Nuestro amigo y compañero. El reto que me un aspecto de metodología aquí. Yo he pensado que iba a hablar en inglés. Y yo lo sé que los estudiantes de MIM de 2017 hablan muy bien inglés, pero pensando a ellos también, porque... Es que estos son los de 2018. 18, ok. 18, sí. Yo he pensado en plantear la ponencia en inglés. Es por eso que el PowerPoint está en inglés y he pensado también en hablar en inglés. Pero vamos a ver si nosotros somos capaces de construir aquí un espacio
de diálogo en este portuñol que no es ni español ni portugués. Muy bien. Hasta ahora es español, ¿eh? Gracias. Sí, sí, sí. Muy generosa. El reto que me han lanzado, me han dado, tenía a ver con una cuestión. Yo no conocía este término, esta palabra de normalofobia, no lo sabía. Fue un reto muy interesante porque me ha obligado a pensar ¿qué es eso? ¿Qué es esta cosa de normalofobia? Y después he tenido también una ayuda porque me han dado un resumen, está aquí, explicando qué querían con este reto. Y después de ter oído el profesor Javier de Lucas Martín, yo pienso que él ha colocado muy bien la cuestión, no de normalofobia, pero de qué es eso del término en su caso de globalizofobia. Porque lo que él ha colocado nos ha hecho pensar que es necesario deconstruir los términos, los conceptos para mejor entender la realidad. Él ha hecho eso muy bien hecho, porque hay esta idea de, porque es una provocación, claro, de la globalizofobia. Él ha indicado por qué él es también un globalófilo. O sea, él ha desconstruido la idea de que ¿qué es esto de la globalización? ¿Por qué que la globalización, que hay razones para tener una posición antiglobalización? Pero yo pienso que la idea el reto no era ese. Los retos que ha sido colocado, que es la idea que migraciones, ellas han sido una dimensión global. Y en ese sentido hay una visión positiva de la globalización, porque la cuestión de fobia tiene siempre un prejuicio asociado, ¿verdad? A una reacción que es negativa. Él ha invertido el paradigma. Él ha dicho, la cuestión aquí es ver en qué dimensiones la globalización nos lanza retos y nos cuestiona. Y por eso yo pienso que esta cuestión es muy interesante. Su intervención fue muy interesante y
va también al encuentro de que lo hay pensado sobre esta noción de normalofobia. Porque lo importante es ver las políticas de normalidad. ¿Qué es eso? Asociar la inmigración con una noción de normalidad. Pensar si los procesos que hoy nos tenemos son procesos de criminalización de la inmigración, pero hay que ver el contexto, porque nosotros sabemos muy bien que después de la Segunda Guerra Mundial, la inmigración fue un motor de desarrollo en Europa. Y no había así las puertas abiertas a la inmigración. Entonces es necesario ver en qué contextos la inmigración es percepcionada como algo positivo. Por ejemplo, en Alemania, Gastarbeiters, en Francia, en Inglaterra, y en muchos otros países europeos, y que era necesaria mão de obra, era necesario migrantes, trabajadores, para reconstruir a Europa. Entonces, el contexto ahí es que la inmigración era algo de normal, o mejor, fue naturalizada, dicho de otra forma. Era algo natural. Sí, naturalizada, sí, en el sentido de que era socialmente, políticamente, especialmente económicamente aceptada por los países europeos, porque había un objetivo muy claro relativamente a las migraciones para el continente europeo en un contexto histórico muy específico. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué esta idea, cómo fue construida la criminalización de la inmigración hoy, en el siglo XXI? ¿Cómo es que se creó una representación de los refugiados como una crisis? ¿Pero una crisis para quién? Porque los termos, las representaciones de los flujos de refugiados han sido de facto vistos como una crisis, pero no han sido vistos como una crisis humanitaria. Si vemos los medios de comunicación, los discursos políticos, nos vimos que el discurso dominante es de que nosotros estamos confrontados con una crisis de refugiados, pero los refugiados, ellos no son una crisis, es una cuestión de, sí, una crisis, pero una crisis humanitaria. Bueno, dicho eso, un otro reto que me han colocado es que era importante vos dar una visión de cómo la Unión Europea también a nivel nacional, cómo han respondido aos nuevos flujos de refugiados y también a nuevas modalidades migratorias, porque nosotros no estamos solamente a hablar
del fenómeno de los refugiados, pero también a nuevos sistemas migratorios que se han desarrollado en la última, especialmente en las últimas 2 décadas desde el principio del ciclo. Entonces, yo he traído aquí, y es una visión muy amplia de algunas cuestiones que yo he pensado que era importante hablar con vosotros, reflexionemos conjuntamente para reflexionar sobre 3 cuestiones. Una, cómo es que las instituciones de la Unión Europea han respondido a la crisis humanitaria de los refugiados, y el profesor Lucas Martín ha referido muy bien a algunos de las cuestiones principales. La otra, la cuestión de las ONGs. Y la última es esta idea de que qué tipo de xenofobia ha sido desarrollada en el discurso político nacional y en las políticas de las migraciones. Pero antes de esto, para vos dar información, nosotros tenemos aquí, estamos confrontados con un número muy elevado de migrantes a nivel internacionales, a nivel global. Y también un número muy elevado de personas que han sido desplazados por muchas razones ambientales, por ejemplo, de humanitarias, y los datos de Migration Policy Center, más de 1 millón de refugiados han entrado en Europa en 2015. Si vosotros desean, después les puedo dar el PowerPoint para acceder a los links. Aquí un otro dato que pienso que es importante y que va al encuentro del paradigma que yo había hablado en el principio de la ponencia. Nosotros tenemos una memoria muy corta, ¿verdad? Vimos después de la Segunda Guerra Mundial, los refugiados, el total era de 2 a 3 millones de refugiados que han entrado en Alemania. Y para vos dar también esta información, puede ir a Eurostat, los datos de 2016, y ven aquí cuál es el panorama de la evolución de asylum applications. Yo pienso que todos saben qué es eso. Y pueden ver muy bien el demandantes boom. De asilo, sí, demandantes de asilo. Y pueden ver muy bien que después de 2013 nosotros tenemos un boom de refugiados. Y ese boom de refugiados tiene a ver con las situaciones de guerra y de tensión. Y para ver cuáles son los países de
de origen de los aplicantes de asilo, ven que es Siria, Afganistán, Irak, Kosovo, por ejemplo, Albania, Pakistán, y ven aquí España tiene datos muy no muy significativos relativamente a los otros países. No. Sí, Sudán. sí, no. Aquí está. Los principales países que de aplicantes de refugiados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿De dónde ve? Y aquí, exacto. Aquí pueden ver que Alemania, sí, y Hungría, Suecia, Austria, Italia, Francia y después España y Portugal. Básicamente no, los datos son muy diminutos, no hay mucho. Portugal no se ve, ¿eh? Sí. No quieren ir a Portugal. Está pequeñita. Pero Portugal los quiere. Con España pasa igual, ¿eh? Eso y para vos dar una idea de cómo está la crisis de refugiados, que es una crisis humanitaria, y todos nosotros sabemos que tiene sido una verdadera crisis humana. Todos y los media aquí es interesante porque los media también construyen realidades, pero los media pero tenemos que ver también el papel de los media, no solamente como su importancia en crear realidades, pero también un papel muy importante en nos tornar mucho más sensibles a situaciones que de otra forma nosotros no teníamos acceso. Entonces es necesario ver también las dos partes de la moneda. Para apenas un resumen, los nuevos padrones de lo que vivimos hoy con las migraciones. Sí, los refugiados, pero no solamente los refugiados, las víctimas de tráfico y una otra realidad que es algo nuevo, dada la su amplitud, que es los jóvenes los jóvenes no acompañados, que han los datos nos muestran cómo esta realidad y la amplitud que esta realidad ha ganado en los últimos años. Y nosotros no sabemos mucho sobre este tema. Es un tema muy, muy interesante. Entonces yo aquí los dejo el reto y una propuesta interesante y muy importante, porque la comunidad científica no sabe muy poco sobre esta nueva realidad, que es lo que pasa con estos segmentos de la población, de jóvenes y niños, menores, pero niños chiquititos y jóvenes,
No solamente jóvenes de 14, 15, 16, jóvenes muy... Sono i minori non accompagnati tra sì. i 14 e i 17 anni. Sí. Y también Pero es que hay más pequeños también. sí, Sì, ma il Vienen minore non de Sì. 7, 8 accompagnato, años la Sì. también. fascia di età del minore non accompagnato Sì. che rientra in questa che sono adesso magari può anche abbassarsi a 11, ma tra i 14 e i 17 anni le statistiche. Pero es que Sí, perdón, va. es que en España, por ejemplo, es distinto, porque Sí. pasan niños con Sí. y en Portugal también, Sí. pasan niños desde Marruecos Sí. con 7, 8 años. Sí. Entonces son menores no acompañados Sí. porque son pequeños. sí. Però penso che non ricadono nella normativa del minore non accompagnato. No, qui Sono sí, Sì. qui sí, piccoli, en España che sí. sono piccoli. No, sí, sí, en España Y sí. Portugal En España también, sí, sí. Sí. Pues Sí. está boqueando un poco. Perdón. Porque lo que pasa es, sí, la normativa es esa, pero en Portugal hay niños con 8, 7 y que Portugal aplica la normativa a esos que no están en la faja etaria que consta de la directiva. Sí. Y también migrantes económicos e migrantes por razones ambientales. La respuesta de la Unión Europea han sido muy ambigua. Y ha tenido, es solamente para vos dar una idea, lo que dice el profesor, por ejemplo, el sistema común de asilo a nivel europeo no ha sido ratificado por muchos países. Hay un nuevo sistema, pero en la práctica lo que se pasa es que el sistema no es ratificado y no es implementado. Entonces hay este paradojo entre las políticas a nivel europeo y después cómo ellas son o no transpostas, no, trasladadas, porque nosotros usamos en portugués trasladar es cuando alguien se muere y entonces en un país se tiene que ir a otro, por eso nosotros no usamos trasladar, es una otra cosa, pero es eso, la incorporación de las directivas europeas y de los sistemas europeos. Una u otra cuestión es que es también muy importante, es la incapacidad de la Unión Europea de implementar una agenda conjunta en términos de migración. Y más, relativamente a integración, y cuando yo estoy a hablar de migración, estoy a hablar sobre los sistemas de regulación de flujos, a nivel en que hay una agenda, pero esa agenda no es una agenda que ha conseguido armonizar las políticas migratorias en los diferentes países. Y relativamente a la integración no hay una agenda. Lo que hay son directivas que visan la integración. Esa es una otra dimensión de las respuestas. Una tercera es un discurso que es un discurso muy securitario. De seguridad. Seguridad. De seguridad. De colocar barreras para la entrada de refugiados o de inmigrantes. Y después la otra que
que ha hablado también el profesor, que es este deal entre la Unión Europea y a Turquía, que vosotros bien saben lo que es una violación de los derechos humanos, y que estamos aquí de facto, nos estamos aquí ¿cómo deciros? La cuestión es un deal, es un negocio, ¿verdad? Es un negocio porque es un negocio político y es un negocio económico también. Es una vergüenza. Por eso que es interesante ver que después de la Segunda Guerra Mundial, la normalización o la naturalización de la inmigración era también un negocio económico, ¿verdad? Y vemos las contradicciones, el BRICS, que el profesor también ha hablado, y que es un reto a los ideales de la Unión Europea. La foto es genial. De la Unión Europea, y que nos hace pensar qué tipo de instituciones, el forma como las instituciones supranacionales, cómo se como negocian o no con las instituciones nacionales. Esto no es una vía rápida, ¿verdad? Es importante también identificar esa negociación, y cómo esa negociación, los términos de esa negociación. Y vemos que nosotros estamos a vivir una situación de una enorme fragilidad en términos humanitarios, una enorme fragilidad en términos políticos, en términos sociales, que no sabemos bien. Nuestra narrativa es una narrativa, es un camino abierto, porque no sabemos lo que no tenemos, o que nos espera, y también los términos del sistema político, social y económico han cambiado muchísimo. La globalización tiene también ese efecto de una compresión del tiempo. El ritmo de cambios es muy rápido, y pone las instituciones y la forma como ellas actúan en una situación de cambio muy rápido. Al nivel de la Unión Europea, las instituciones de la Unión Europea no saben bien qué hacer con la cuestión de los refugiados. No hay una verdadera agenda, no hay un verdadero programa de cómo gerir una situación de los refugiados, y también de nuevas migraciones. Y aquí solamente para vos decir que las ONGs, la respuesta para la crisis, hemos visto la importancia, pero hay también que ver cómo esas ONGs han trabajado, con quién,
en qué condiciones, cómo han respondido a los retos que la nueva situación ha colocado a las organizaciones de la sociedad civil, y ver también hasta qué punto muchas organizaciones se quedan reféns, se quedan hostages, se quedan rehenes, sí, son rehenes. Sí. Rehenes. Rehenes. De presas. Sí, presas, aprisionadas de intereses nacionales y también internacionales. Esa es una otra cuestión que merece nuestra atención. El papel de las instituciones religiosas y organizaciones, estoy cierta que los otros profesores saben hablar muy mejor de esto de lo que yo, pero han tenido también un papel muy importante. A nivel nacional, ¿qué vimos? Vimos una reacción muy negativa. Por ejemplo, he traído algunos ejemplos. En la Polonia, la reacción ha sido de facto de rechazar los refugiados. En la Eslovenia, Croacia, ha tenido también una actitud de xenofobia, sí. Por ejemplo, he pensado que el profesor ha dicho también Dinamarca, que es considerado un país muy democrático, ha aprobado un plan para confiscar a 2 años los bienes de los refugiados. Suecia ha tenido una actitud también de una política de restricción relativamente al asilo. Austria ha suspenso temporariamente Schengen Agreement, por ejemplo, en 2015-2016. En Hungría es un terror, como todos nosotros lo sabemos. La Europa ha regresado a una Europa fortaleza, pero a una Europa fortaleza no es la Europa fortaleza de 1991, no es esa, es una otra fortaleza, con nuevas configuraciones, que es en 1991 nosotros teníamos una situación política y económica y social muy diferente de que la tenemos ahora. Es un otro mundo con otras dimensiones, con otras dinámicas. En 1991 hubo de facto la implementación de políticas más restrictivas de acceso a la Unión Europea, pero ahora lo que vemos es un otro fenómeno, y vimos las reacciones del presidente de la República Checa, por ejemplo, del primer ministro de Hungría, en que dice que los refugiados
ellos parecían un ejército y era una invasión islámica. Aquí hay la asociación. Lo discurso no es más lo discurso de que los inmigrantes van en tiempos de crisis económica en Europa, que van a sacar nuestros empleos, nuestro trabajo. Aquí hay una u otra asociación que es muy más insidiosa, perversa, que es esta asociación que el miedo de otro, la xenofobia, pero el miedo de otro que es asociado a una islamofobia, es asociado a una cuestión cultural religiosa, que va a incidir sobre un grupo específico, una cultura específica, que es asociada al terrorismo. Y esa asociación del miedo de otro, pero ¿de qué otro? No es de un otro cualquier, no es el miedo de los portugueses, no es el miedo de los españoles, no es el miedo de Islam, de una cultura que es asociada a una religión y que tiende a ganar espacio político con el surgimiento de un populismo, de nacionalismos populistas. Y hemos visto ese surgimiento de partidos de extrema derecha en varios países. Por ejemplo, la Alternative for Germany, que es también un partido neonazi, National Democratic Party of Germany, o the Freedom Party in Austria, in Suiza, la Front National in Francia, the Golden Dawn in Greece, do not forget. Y también la emergencia de lo que se llama los hate groups, que actúan en la dark internet, en la internet de underground. Uno de esos fue un grupo que fue identificado, que es un hate group de la República Checa, y también un otro grupo anti-Islam bloc. Estos grupos han sido erradicados de la the dark internet. Internet oscura. Internet oscura. Bueno, yo pienso que por ahora están cansados de un panorama tan negro relativamente a los nuevos movimientos migratorios y a la forma como los países han respondido a estos nuevos retos. Pero hay también que ver, y eso es también importante, no tomar determinados casos por las partes por el todo. Relativamente a Portugal, lo que nos tenemos y hemos tenido es un programa de integración de inmigrantes. Hemos tenido también un régimen de ciudadanía muy abierta,
uno de los regímenes de ley de nacionalidad más inclusiva, un discurso sobre el interculturalismo y un conjunto de políticas de integración. Y no es por acaso que Portugal ha sido en esta última década, desde el principio del siglo, uno de los países que tiene ratios muy altos sí. de integración. Relativamente vos he traído este ejemplo de los refugiados también en Portugal porque pienso que era importante vernos. La cuota para Portugal fue de 1.642 refugiados, o sea, aceptar estas las cuotas de recolocación de refugiados. Desde Alemania, ¿no? Sí. ¿O desde No, de Grecia. Desde Grecia. E Italia también. Portugal ha revisto la cuota. Ha pasado la cuota para 2.951 y ha tenido una posición de acogida, de elevar la cuota para 4.000 refugiados en 2017 y para 10.000 refugiados para 2018 y 2019. Hasta ahora ha acogido 1.000 refugiados. La mayor parte vienen de Italia y de Grecia, estos refugiados. A nivel de las organizaciones, a un conjunto muy vasto de organizaciones. Fue preparada una plataforma de apoyo a los refugiados con 210 organizaciones no gubernamentales, instituciones oficiales, familias y ciudadanos. Esta política de acogida es una política que es también una política descentralizada, no solo hay una política oficial centralizada, pero también descentralizada a nivel de local, por varias localidades, municipalidades que han desenvolvido centros de acogida temporaria a los refugiados. Y como han visto aquí, para dar una idea, las aplicaciones, estos refugiados, las cuotas, tienen a ver con el sistema de recolocación de refugiados. Pero si nosotros vemos las aplicaciones para protección internacional, los números son de facto muy bajos en relación a aplicaciones para protección internacional en otros países. Y aquí vimos que después de 2014 hay de facto un boom en la evolución y tienen aumentado, creciendo, pero aquí hay 2002, 2014 hay de facto una mudanza considerable en el número de aplicaciones. Sin embargo, es un número muy reducido en relación a otros países de la Unión Europea, por ejemplo. Eso no es por acaso. Y como yo ya hablé muchísimo, no se ha entendido nada, Nada. Nada, es terrible. ¿Habéis visto cómo? No. Y ahora voy a comenzar, y ahora voy a empezar en inglés. Bueno, hacemos un curso de inglés. Yo quería deciros que en relación
respuesta de Portugal a los refugiados hay hay un lema, hay una ideología que es: Portugal tiene las tajas, los índices, tasas, perdón. Sí. Sí, más bajas de natalidad en toda la Europa. Nosotros somos... ¿Más que nosotros? Sí, más que vosotros. Sí, seguro. ¿La tenéis? Seguro. Es una... La matáis a los ancianos. Sí, es una situación... Nosotros tenemos una pirámide demográfica completamente invertida. ¿Okay? Ese es un gran problema en Portugal. Y los discursos que han hecho relativamente a la inmigración y a los refugiados es que nos necesitamos de población. Nos necesitamos de los inmigrantes y de los refugiados. Y al decir esto, lo que ha pasado es que hay una valorización de lo otro y no una reacción contra lo otro, que tiende a minimizar las tendencias, las potenciales. Las potencialidades. No. A los potenciales. Las potenciales comportamientos y actitudes xenófobas. La valorización del otro como un asset, una más-valía para la propia demografía. Entonces aquí vemos nuevamente lo que ha dicho cuando he empezado esta comunicación con vosotros. Es como las políticas y los discursos tienen que ser entendidos en contextos específicos. La xenofobia no es algo que surge porque sí. Sí, que Exacto. Tiene que ser entendida en contextos nacionales, políticos, sociales, culturales específicos, para mejor entendermos cuáles son las razones para que se críen determinados sentimientos de xenofobia y de islamofobia, por ejemplo. Y para concluir, en primer lugar, nosotros estamos a vivir una crisis humanitaria y el discurso relativamente a los refugiados tiene que ser entendido no como una crisis, pero como una crisis, sí, humanitaria. Y al decir esto es necesario ver y refletir qué tipo de derechos han sido dados o colocados. No, conculcados significa no aplicados. No aplicados, y relacionar esta cuestión también con los nuevos movimientos migratorios a nivel global. Porque hay también aquí una cosa que yo pienso que es importante pensarmos, que es: hay un proceso relativamente a acogida de refugiados. Este es también un tema muy interesante de investigación, que es, nosotros en Portugal, en el caso concreto, nosotros tenemos un número considerable de refugiados que se van de Portugal. Ellos son acogidos y después se van. Y no se sabe para dónde, pero se van. Y eso no se pasa solamente en Portugal, se pasa también en otros países. Y este es un proceso
procesos Sí, sí, sí. que es muy importante entender lo que se pasa con los movimientos de refugiados, los procesos de acogida, el ficar, el partir, partir nuevamente para un otro lugar, hogar, para un otro país, para un otro estado de la Unión. Es un proceso nuevo que pienso que es importante que nosotros analicemos ese proceso de acogida y después partida. ¿Por qué? Esto tiene a ver con la cuestión de la... En el sistema eso, de la acogida es parto. Sí. Eso ya en el sistema. Sí. Pero cuando llegan, que ni siquiera quieren venir. Pero una pregunta importante. Sí. Tú dices que son personas refugiadas, pero que fueron ya reconocidas. No. Ok. Las recolocadas, que no son reconocidas ainda. Todavía el proceso oficial de reconocimiento Y se van a otro país. se van a otro país. Sí. O se van. Tienen un proceso de 18 meses que tiene, es proceso, son 18 meses, mientras antes de terminar se van antes se van demandan asilo y sí. luego están esperando a que se lo concedan 18 sí, meses sí. y en esos 18 meses se mueven a otro ¿Se sabe hacia dónde va? Alemania y a Suecia. Sin esperar el resultado. Sin esperar el resultado. Sí, Suecia, sí, yo creo que sí. Sí. Y también los que están recolocados, eso se pasa con los que piden la protección internacional y con los recolocados al abrigo de los sistemas de recolocación de refugiados. Lo que estamos a investigar ahora es entender las redes de estos refugiados, porque cuando nosotros pensamos en refugiados, pensamos en personas individuales, descontextualizadas, pero porque muchas veces dicen, ¿cómo es posible que hacen, que lo hagan, que se mueven para otros países? Porque tienen redes familiares, tienen redes de amistad, tienen redes que son redes que vienen de su país de origen, por ejemplo, y accionan estas redes que les permiten, entonces son redes transnacionales, que les permiten movimentar, que les permiten mover de un país para otro. Y en este momento es una cuestión que necesitamos de comprender. ¿Cómo son movilizadas esas redes? ¿Por qué van? ¿Por qué se mueven? Yo hay una parte que te puedo ayudar si quieres, pero que es la española, que yo viví. Una otra cuestión, y esto son conclusiones, que es los discursos securitarios sobre las migraciones, la incapacidad de la Unión Europea, negociar con los diferentes Estados miembros las agendas de migraciones y de refugiados. Una ausencia de una estrategia política global. Por otro lado, nos vemos la emergencia de un populismo nacionalista, de los sentimientos de xenofobia que están muy
que están muy asociados a cuestión de Islam y de una cuestión cultural y religiosa. Y por fin, dos retos. Uno es qué tipo de situación es esta de los refugiados. ¿Es una crisis o es solamente como nos fue representado por los medios, los políticos, los discursos dominantes, o una crisis de derechos humanos y de ciudadanía especialmente? Y por fin, los retos, que todo esto, porque este es un maestrado en internacional en migraciones, la necesidad de pensarmos qué tipo de retos estas nuevas realidades colocan a la investigación sobre movilidad humana y también y aquí la cuestión de las categorías. ¿Qué quiere decir hoy la categoría migrante? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la categoría de refugiado y de refugiado económico también? Entonces hay aquí muchos retos que yo pienso que es importante pensarlos y ver cómo es que nosotros podremos comprender mejor el mundo en que vivimos hoy. Y muchas gracias. Son dos pequeños comentarios y una pregunta. El primer comentario es, por supuesto, que todo lo que dijo Ana Paula sobre la islamofobia es más que demostrado, ¿no? Pero este fenómeno es, digamos, europeo, porque asistimos a reacciones de misma naturaleza en Estados Unidos con relación a los latinoamericanos, a los centroamericanos. Vemos el mismo tipo de reacción en África del Sur, con relación a mozambicanos, con relación a malawitas y otras nacionalidades, en que la cuestión del Islam no está planteada. O sea que en Europa la cuestión se cristaliza alrededor de la cuestión del Islam, pero no es el caso en otras partes del mundo en que vivimos el mismo tipo de fenómeno. Entonces hay algo que es más general. El segundo comentario es con relación al recibimiento de refugiados. En toda la historia de los refugiados, desde, digamos, en el sentido contemporáneo, habían las dos maneras de recibir a los refugiados. En los casos de movimientos muy grandes que implicaban muchas personas, siempre el alto comisionado localizó a la gente en ciertos países, normalmente fronterizos, y lanzaba un apelo a la reinstalación. Y al mismo tiempo seguían los flujos de personas que individualmente iban a buscar la protección internacional. La diferencia hoy día es que, por ejemplo, en los años 70, a mediados de los años 70, después del final de la guerra de Vietnam, en algunos meses Estados Unidos recibió 1 millón de vietnamitas y camboyanos y laosianos. Francia recibía 1.000 refugiados al mes. Y había una voluntad política de recibirlos. Hoy día, no solamente se han bloqueado las fronteras a los pedidos individuales, pero también las respuestas a los apelos del alto comisionado son las cosas ridículas que hemos visto, salvo en el caso de Alemania, con razones precisas, había seguramente intereses económicos, pero también yo pienso que había una postura ideológica de Merkel
personalmente es de una tradición alemana que tiene mucho que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, etc. Pero las respuestas son ridículas. Llego a mi pregunta, que es, tú dijiste que en Portugal hay relativamente pocos pedidos individuales. Pero eso tiene que ver, y ahí te pido confirmación, con la posición geográfica de Portugal y el reglamento de Dublín. Porque para llegar a Portugal no van a saltar de paracaídas y tampoco van a llegar nadando. Entonces tienen que llegar la mayor parte del tiempo por la tierra. Y entonces habrán cruzado obligadamente un otro país europeo que sería obligado a recuperarlos. Entonces eso puede ser una explicación. Y entonces, ahí vengo con esta pregunta, también tiene que ver con este fenómeno un poco misterioso de que hablaste, porque yo pienso que para estudiarlo tenemos que esperar un poco. Porque la persona que sea reinstalada en Portugal, sea que pidió el asilo en Portugal, está esperando la respuesta, y se va en un otro país de la Unión Europea, este otro país le va a aplicar Dublín. Le va a decir, pero señor, usted estaba en Portugal, había ya empezado un proceso, usted no tiene nada que hacer aquí, lo devolvemos a Portugal y Portugal será obligado a recibirlo. Porque ahí no quedará ninguna duda que estuve en Portugal. Entonces yo pienso que hay que esperar un poco para ver cómo eso va a evolucionar, porque seguramente las redes de que hablaste tienen que ver con eso, es lógico, pero uno sabe, cuando uno está adentro del sistema lo sabe, pero los refugiados no lo saben. Es que lo que se llama la transferencia de protección de un Estado a un otro es algo muy complejo y que casi nunca tiene una solución positiva. Y eso fuera de los periodos como los actuales, ¿no? Que yo no llamaré nunca de periodo de crisis, porque terminaré diciendo lo que repito varias veces, que no hay una crisis de los refugiados. Los refugiados son víctimas de una crisis geopolítica que es el resultado de las políticas que los países dominantes en el mundo están conduciendo hace 20, 30 años en una cierta región del mundo. Gracias. Tengo de ringraziarti per la tua intervenzione. Very interesting, really. Thank you. En español, ok. Spagnolo. Ho trovato molto interessante la questione del Refugee Support Platform. Chiedo se il governo in questa rete è una funzione istituzionale di regolamentazione del partnership le municipalidad, con le ONG, in che maniera esta regolamentazione di questo livello di sussidiarietà orizzontale e verticale. Orizzontale e verticale. Un'altra questione, io trovo veramente interessante che Portogallo è entro il resettlement program, perché veramente significa che il governo prende coscienza e domanda dei refugiados. E in Italia noi abbiamo avuto dei programmi di resettlement program con veramente non molti rifugiati, ma sono state delle difficoltà. E trovo interessante che Portogallo ha ask for refugee. Yeah, to increase the quota. They have asked to increase the quota. So the quota for Portugal was 1,642. They revised the quota last year, and this year they have revised it again to up 4,000,
and revising the quota now that Portugal is offering to receive 10,000 refugees. 10,000. 10.000. 10.000. 10.000 refugiados. Muy interesante. Se espera mañana. Sí, sí. Muy interesante. 10 millones y 700 y tal. Puede ser que esta es una respuesta al ripopolamento, che una presa di coscienza del governo della questione del ripopolamento. Puede ser esta una respuesta. Es la repoblación. Puede ser, que se effettivamente il governo ha questa presa, perché noi abbiamo un esempio in nostra regione, ma è un programma regionale, non nazionale, è molto interessante con resettlement. Può essere che è una strategia del governo, quindi quiero de conocer. Muchas gracias. Gracias. Ana, bien, ¿eh? Okay. Bravo. Relativamente a los comentarios que Pedro ha hecho, sí, yo concordo completamente con ellos. Hay una cuestión que es la reacción de los estadounidenses a los hispánicos no es tan basada en una cuestión de cultura o de religión. Hay una gran diferencia ahí. No, nosotros sí, es verdad que la cuestión de islamofobia es mucho centrada en Europa. Pero el proceso o la potencial xenofobia de los estadounidenses relativamente a las poblaciones hispánicas no es tanto en términos de cultura o de religión, es mucho más en términos económicos. Ellos ven, es necesario crear las fronteras porque ellos ven, Trump ha dicho eso muchas veces, que es los empleos para los americanos. Entonces aquí nosotros tenemos dos realidades diferentes que no es posible comparar con lo que se pasa, la relación de alteridad, la relación con el otro, que ahora el otro para la Europa es el Islam, ¿verdad? No, son realidades diferentes que muy difícil decir, sí, nosotros estamos, yo cuando estaba a hacer la pregunta, nosotros estamos a vivir una xenofobia global, no. Lo que pasa, la relación de los Estados Unidos con los hispánicos tiene una naturaleza muy diferente de la naturaleza que nosotros vivimos aquí en Europa, no que respecta a los refugiados y sobre todo a los refugiados que vienen de países islámicos. Hay una cuestión importante, sí. Perdón, hay una cuestión importante y es el miedo. Evidentemente yo no creo que en Estados Unidos se tenga miedo de los hispanos, pero aquí cada vez hay más miedo. De hecho, se está generando también ese miedo de una forma, yo creo que muy articulada, y podríamos discutirlo si queréis, pero por eso toda esta escuela está dedicada al miedo irracional, porque el miedo irracional es el culpable de las peores atrocidades
que ha hecho el ser humano. Entonces estamos en esa línea de sensibilizar, ¿no? Que, por eso digo que el punto importante que tú estabas resaltando es que hay miedo, y el miedo no es bueno. Sí, es una... Ese miedo lleva también, por ejemplo, los católicos de África Central, Claro. o los católicos de la República Democrática del Congo, tampoco pasarán, porque nadie los quiere. Sí. O sea, la islamofobia viene Sí, consolidada, cristaliza, sí. pero todo el mundo, que sea budista, que sea cualquier cosa, Cualquier excusa es buena. Sí, la cuestión pero en los Estados Unidos la cuestión tiene sido muy centrada. En primer lugar, hay que ver la cuestión geográfica. La cuestión geográfica es muy importante. Hay que tener muy cuidado porque la geografía del miedo, por ejemplo, hay que ser investigada y explanada. Porque es un factor muy importante en las relaciones entre nosotros y el otro. Eso me toca a mí. Okay. Yo no voy a hablar sobre eso. No voy a hablar sobre eso. Lo decía por ayudar. Esa parte me toca a mí. Pero, perdón, hay un inciso. No sé si me meto donde no debo, pero yo he entendido, si no me equivoco, o es una apreciación mía, que precisamente cuando se nos dice a los diferentes países no tenéis población, vais a envejecer, en vez de ver como positiva la repoblación, llamémoslo la repoblación, se ve como una amenaza, es al revés, genera más miedo. Eso es lo que querías insinuar, ¿verdad? Estabas dejándolo un poco... No, pues entonces lo digo yo, da igual. Lo digo como apreciación mía, es decir, yo creo que en vez de decir, qué bien, nos ayudarán, no, dices, a mí me tiene que venir una señora con velo a cuidarme y va a ser la que va a sustituirme cuando esté mayor, que yo creo que genera muchísima más desprotección y muchísimo más miedo. Y eso es lo que deberíamos analizar, que se convierte en negativo. En Francia, todo el movimiento de extrema derecha, incluso los que están más a derecha que el Frente Nacional, movimientos neonazis. No, son movimientos que se definen como identitarios. La teoría que es defendida por un tipo que se presenta como filósofo, Renaud Camus, es le grand remplacement, el grande reemplazo, diciendo cultural. Que todos los migrófilos están creando las condiciones del grand remplacement, del grande reemplazo de las poblaciones. O sea, exactamente lo que dice. Nosotros somos los malos, no encima. Pero bueno, sí, pero somos los malos de la película, sí. Pero claro, eso es la base del miedo. O sea, al final dices, todo está generando miedo y en vez de ser positivo es negativo, ¿no? Es decir... Sí, lo que yo estaba a decir es que el discurso sobre los refugiados en Portugal es de que los refugiados son una más-valía, ¿cómo se dice? Que son más surplus, valiosos, sí, que son un contributo muy positivo. El discurso es un discurso positivo, porque ellos contribuyen para el desarrollo de Portugal, a nivel democrático, a nivel demográfico, a nivel económico y a nivel social. Este es el discurso ahora oficial, el discurso oficial sobre basta ir a internet y ver los discursos por ejemplo, el presidente de la Cámara de Lisboa, que tiene el mayor número de centros de acogida para los refugiados, y han construido un centro de acogida solamente para los jóvenes, para los
los refugiados no acompañados. Este es discurso a nivel local, es discurso también a nivel oficial, a nivel nacional. Es que, perdón, te corto, no sigue. No, Era eso quería, que estaba a vale, decir. que quería aclarar eso que no son, vamos a ver. Evidentemente que es un discurso positivo, es lo que nosotros siempre decimos, porque es la verdad. Es decir, se enriquecen las culturas, se enriquece todo el mundo. El problema es que si lo asocias a, fíjate que no tenemos hijos, es cuando esa coletilla voy a canalizarla, porque esa es la que genera el miedo. Es decir, el discurso positivo se ha hecho siempre. Pues yo recuerdo cuando se nos decía, no os preocupéis, que el turismo enriquecerá España, ¿no? Y se nos decía, y se sigue diciendo de alguna manera, ¿no? Es nuestra... Nosotros también decimos sí, eso. Recibamos a los turistas. Van a Lisboa. Porque, sí. Yo voy siempre que puedo, ¿eh? Y recibamos a los turistas porque enriquecen la economía, ¿no? Pero ese discurso no crea miedo, porque esa parte dices, vale, es bueno que vengan, ¿vale? Toleramos, entre comillas, molestias. No, pero no hay una parte de yo no voy a tener hijos, mi cultura va a morir. Es que es lo que estoy intentando decir. Ese discurso complementario, el discurso de los demógrafos en este caso, es inapropiado, aunque es real. Es inapropiado asociarlo porque genera todo este miedo y toda esta barbarie. Espérate que nuestro micrófono portátil se ha salido ahora. No veo ese miedo, por ejemplo, con la población sudamericana, que muchísimas mujeres han estado cuidando o están cuidando de nuestros mayores. Y ese miedo no ha existido. Yo entiendo que ese miedo llega más con la islamofobia. Probablemente... Ha llegado. Te estaba avisando porque lo veía por detrás y la va a matar del susto. Perdón. Pues eso, que lo veo más ese miedo por la diferencia cultural. Es como que las personas sudamericanas, sobre todo las mujeres, a las que dejamos nuestros mayores y nuestros hijos, son por eso te digo que, o sea, que ese miedo yo lo veo más a una diferencia más allá de la inmigración, más allá de los refugiados. La veo más centrada, conforme ya decía, ¿no? En que es una cultura muy diferente y además desde los medios, desde lo que está pasando, que es innegable, se está generando lo que tú decías. No sé si miedo fabrica, quiero decir, pero sí que es verdad que ves un proceso que no sé yo si es aleatorio y circunstancial, sino... no sé, pues ha habido un atentado en Irán y nadie se ha enterado, o te ha salido 2 momentos en la tele. Que nos atañe a nosotros, estamos en guerra y nos atañe. Entonces, claro, pero además nos lo hacen ver como, o sea, como más ampliado que cualquier otro. Entonces... Más cerca, yo diría más cerca. Más cerca, yo creo que más cerca y más, veo ahí un puntito de provocación y de argumentación. Para otras cosas que vendrán después, ¿no? Mira, te voy a decir solo una cosa porque estamos cansados, pero yo recuerdo cuando llegaban los flujos migratorios a Italia, que yo ya trabajaba entonces en migraciones hace mucho tiempo ya, recuerdo que decían Hispanoamérica bien porque son católicos, Filipinas bien porque son católicas, Cabo Verde bien porque son católicos. O sea, todo era en relación a que no se cambiaban las creencias y los valores fundamentales de la sociedad. Entonces no se percibían como amenazantes a la hora de cuidar a nuestros ancianos y a nuestros niños, que si permitís es la parte más vulnerable de una sociedad. Que a la vez nuestra sociedad está perdiendo ese espíritu del catolicismo como tal. Es decir, a la vez hay un retroceso de nuestros jóvenes, o por lo menos lo que yo veo. Sí, pero hay un matiz simple, y es que yo distinguiría entre ser creyente y practicante y ser de cultura católica. Si haces ese matiz, se entiende. Si no, es como, parece un poco caótico todo, ¿no? O sea, pues creo que está por allí una petición y ya cerramos, ¿no? ¿O qué queréis quedaros hasta las 10? No sé. Cerramos y mañana más, que nos quedan 3 días. Acabamos de empezar, ¿eh? Vale. Yo quería aportar también lo que estabas diciendo sobre el tema de la islamofobia. A veces
yo noto muchas veces que es a veces una hipocresía y muchas veces también es cerrarse en tu rinconcito sin querer ver lo que pasa alrededor. Por ejemplo, un país como Francia, sí, un país como Francia que tiene más de 6 millones de musulmanes, pero muchas veces a lo mejor como es un sistema que a lo mejor ha fallado, que es la asimilación, entonces muchas veces hay situaciones que están detrás de este fallido del sistema. Y muchas veces desde Occidente, como lo que decía el profesor Lucas, confunde la cultura árabe y la cultura musulmana. Por ejemplo, yo soy musulmán. Entonces muchas veces hablo con los compañeros, por ejemplo, tenía una amiga que me decía, yo jamás, mi hija no se va a casar con un musulmán. Y después le digo, pero no va a casar conmigo. No, Eli, es que digo a los terroristas. O sea, digo, ¿ves? La imagen que tienen de esto. Porque siempre solo ven Telecinco, Teletal, y no quieren saber lo que pasa alrededor. Entonces, ese problema generalmente es lo que está generando. Porque muchas veces dices sirio, uy, terrorista. Pero generalmente, por ejemplo, les doy siempre un ejemplo. ¿Todos los españoles son vascos, terroristas? ¿Sí o no? ¿O todos los españoles son que hacen toro? ¿Cómo se dice? Toreros. Taurinos, exactamente. Entonces, generalmente la gente no quiere abrirse sus ojos. Y es sencillo de saber las cosas. No es que todos los musulmanes son tal o todos los cristianos son tal, sino, es encerrarse en su mundo y no quiero salir de mi zona de comunidad porque me va a molestar el otro, me va a cambiar, me va a convertir. Y eso sigue pasando, que es una lástima también. Bueno, hemos acabado aquí en Guay. No hay respuesta. Vale. Hombre, Está bien, la última palabra la tienes tú. La ha hecho muy bien, ¿no? La ha Sí, explicado muy bien, parece. ¿no? ¿Qué le decimos? Que tiene razón. Sí, es muy interesante lo que ha dicho, porque lo que ha dicho nos revela la construcción de la alteridad, the construction of otherness. El otro no es el otro ahora, pero mañana hay un otro. Entonces no es nada que nosotros podemos decir es así. No, es así ahora. Es un proceso social. Y es muy interesante, por ejemplo, los portugueses antes de entrar en la Unión Europea, había una ideología durante el Estado Novo que nosotros no somos europeos, somos portugueses, ¿verdad? Y lo que pasa es que los inmigrantes portugueses en Francia, que Francia tiene la mayor concentración de portugueses, inmigrantes, de un día para el otro, ellos no eran más inmigrantes, ellos eran, después de Portugal la entrada en la Unión Europea, ellos no eran más inmigrantes, ellos eran ciudadanos europeos, portugueses ciudadanos europeos. Entonces es muy interesante ver cómo se crean las identidades y cómo se destruyen también. En esa dinámica, en ese límite de quién soy yo y que yo considero que es lo otro. Y pienso que lo que ha dicho es muy interesante, muy interesante. Muy bien.